¿Cómo están ustedes, estimados amigos de este canal de YouTube? El Partido Perú Libre, cuyo candidato es el señor Pedro Castillo, acaban de publicar un nuevo documento que titulan Perú al Bicentenario sin corrupción, plan de gobierno. El documento, que ya, como digo, es de conocimiento público, es un intento de poner en blanco y negro algunos de los temas que se le ha dicho al señor Castillo y al Partido Perú Libre, pues no están muy claros, en realidad no están en el plan de gobierno original que se encuentra en el Jurado Nacional de Elecciones. Permítame compartir pantalla, por favor. He preparado un PowerPoint para este objetivo. Entonces, que le he titulado Comentarios al nuevo plan de gobierno del candidato Pedro Castillo del Partido Perú Libre. El nombre que se le ha dado es Perú al Bicentenario sin corrupción. Esta es la carátula del nuevo plan. Y evidentemente esta carátula o este nuevo plan es un intento de superar las tremendas críticas que ha recibido el documento que se encuentra en el Jurado Nacional de Elecciones, que fue considerado como el plan con el que el candidato Castillo se inscribió en diciembre del año pasado para estas elecciones. Apreciaciones de tipo general. Bueno, en primer lugar, estamos apenas a 3 semanas del domingo 6 de junio, día de la segunda vuelta electoral. Y lo menos que podemos decir con respecto a este punto es improvisación. Porque si bien es cierto, todos tenemos derecho a rectificarnos o a plantear siempre alternativas y en una campaña electoral es absolutamente válido, también es cierto que quienes se presentan a la presidencia de la República, partidos, instituciones y personas, tienen que ser responsables. Claramente, lo que está sucediendo es que o no tuvieron el cuidado necesario de poner un documento adecuado, un plan, como lo manda la ley, en el Jurado Nacional de Elecciones al momento de inscribirse, y pusieron un ideario, que es el ideario político del Partido Perú Libre, o pudiendo hacerlo no le dieron importancia y se concentraron en cumplir el requisito simplemente para inscribir la candidatura y luego, bueno, en el camino ver qué cosa es lo que se puede hacer. Cualquiera de las dos circunstancias, cualquiera de las dos situaciones es lamentable. Y estando un partido y un candidato hablando a la presidencia de la República para gobernar el Perú por 5 años, pues eso es lo primero que quiero decir. La improvisación no es una buena consejera. Es un documento de 13 páginas. La verdad que el contenido es lo más importante, pero de todas maneras, hay que decirlo, parece ser que van a seguir saliendo documentos, cosa que debería haber ocurrido hace meses para poder enterarnos bien de aquello que nos proponen. Pero están saliendo nuevos documentos por 2 razones. En primer lugar, porque recién está conformando el candidato Castillo un grupo de asesores o de personas que van a conformar su equipo técnico, tema que también debería estar resuelto hace mucho tiempo atrás. Pero ahora es sumamente importante porque en unos días se producirá el debate técnico entre los técnicos de ambos partidos que están en la segunda vuelta electoral. Entonces, bueno, tienen algunos días para no solo prepararse, sino para ponerse de acuerdo y conocerse. Muy bien, una segunda apreciación general es que se trata de una situación diferente políticamente y en tiempo también a la de la hoja de ruta del entonces candidato Humala. El candidato Humala, cuando era candidato, todavía no era presidente, presentó un documento que se llamaba La Gran Transformación, ¿no? Y ese documento giró hacia un documento más moderado que incluso tuvo, vamos a decir así, opiniones favorables de algunos personajes. Con su opinión ayudaron a darle cierta credibilidad
al otro documento que se llamó la hoja de ruta. Entonces, efectivamente, el candidato Ollanta Humala pasó de la gran transformación a la hoja de ruta. Y ahora parecería ser que el camino que se pretende es el mismo, pasar del documento ideario político claramente marxista, porque así se dice, así se confiesa, y evidentemente con una serie de planteamientos que ya conocemos, porque todos lo hemos tenido que leer, a un documento más moderado, con un lenguaje menos agresivo y que no espante votos, trate de contrarrestar las críticas justas que se han hecho al documento original. Podrá pasar con el candidato Castillo lo que pasó con el candidato Humala, que le sirvió para ser presidente, quiero decirlo. Yo creo que no. Son varias las condiciones diferentes. La primera condición diferente es que el candidato Castillo tiene, a diferencia del candidato Humala, un voto sumamente radical, como voto duro. También están votando por Castillo muchas personas que no son militantes de su partido, ni siquiera de partidos de izquierda, pero que entienden que el voto por Castillo es un voto, digamos, de protesta, un voto de malestar, un voto que signifique de alguna manera el sentimiento de mucha gente, que es absolutamente democrático, de votar en contra de quienes consideran son lo mismo de siempre, ¿no? Entonces, o sea, la clase política, etcétera, etcétera. Está lleno de adjetivos el asunto, pero ese es el tema. Entonces, la pregunta es, el voto duro que le ha dado al señor Castillo la posibilidad de pasar a la segunda vuelta, no se lo ha dado un voto de centro, se lo ha dado el voto duro de izquierda. ¿Aceptará que se, digamos, suavicen los términos, se cambien los conceptos, o considerará que esto es como ir hacia atrás en lo que ellos consideran debe hacerse? Eso es un tema que yo creo que es muy importante al interior de Perú Libre. Y por lo tanto es un tema que habrá que ver en los próximos días cómo funciona. Una cosa es el discurso y otra cosa es que esto sea realmente lo que se debe hacer. Y eso depende muchísimo del grupo de soporte que en este caso apoya al candidato Castillo, que repito, es un grupo de soporte de izquierda radical, no del tipo de izquierda que representaba el señor Humala cuando era candidato. Segundo factor diferencial, detrás del señor Humala no parecía haber, digamos, otro dirigente político que estuviera, digamos, de alguna manera haciendo los lineamientos y planificando qué hacer, siendo un poco el que maneja las cosas desde atrás. Era su partido político y claramente lo representaba él. En cambio, detrás del señor Castillo, aunque ahora se pretenda distanciar, por lo menos en el discurso, está el señor Cerrón, que es el fundador y dirigente principal del Partido Perú Libre, que es el partido que lleva el candidato Castillo. Eso no se puede negar. Y es tremenda la diferencia. Ahora lo vamos a ver. Es tremenda la diferencia entre un planteamiento y lo que ahora vamos a leer en este documento. Y entonces eso es lo que va a generar, digamos, dificultad para creer, ¿no? Y lo tercero es que una hoja de ruta en estos tiempos con respecto a temas tan importantes como, por ejemplo, el cambio constitucional o el tema económico, no parece que pueda realmente avanzar desde tal nivel de radicalidad de izquierda. Es cierto que entiendo que el señor Burneo, el señor Kurt Burneo, que es un economista con experiencia, que ha sido incluso ministro, viceministro, una persona que conoce, está apoyando al señor Castillo. Y el señor Burneo, hasta donde mi memoria me ayuda, me parece que también estuvo en el proceso del cambio de la gran transformación a la hoja de ruta en el caso del señor Humala. En consecuencia, esa experiencia tiene y probablemente él es el que está tratando de hacer esta explicación o este intento por segunda vez, esta vez con el señor Castillo. Pero parece ser que no son las mismas circunstancias por lo que he explicado. Va a ser muy difícil que la credibilidad en el gran público, que es el elector que no es del voto radical de Castillo, pues tenga ahora con este nuevo documento la total credibilidad y diga, ajá, ahora sí creo. Y vamos a ver qué es lo que dice el documento. Sin embargo, voy a tratar de hacer esta explicación como es mi estilo, con el mayor equilibrio posible, buscando que más bien quienes me están escuchando y viendo sean los que tomen una decisión
sean los que, digamos, adopten un punto de vista con respecto a lo que puede significar. Voy a darle entonces un, entre comillas, beneficio de la duda al señor Castillo para analizar este documento. ¿Qué está en juego? Las entrecomillados son del documento. Dice este documento: en esta segunda vuelta del proceso electoral no solo se define quién gobernará el país en los próximos 5 años, se define si continúa este ciclo de desigualdad, corrupción, de abandono de nuestras familias y remate de nuestras riquezas, o si hacemos realidad por fin el cambio que anhelan nuestros pueblos. Es un principio, digamos, marco político, ideológico que está allí, claramente explicado. Entonces se define también, dice el documento, si le cedemos el terreno al autoritarismo y la violencia, a los discursos de odio, miedo y venganza, o si construimos un cambio en democracia, en paz, escuchando las diversas voces de nuestro país. Es decir, en esta primera página del documento, encontramos que ahora quienes asesoran al señor Castillo pretenden situarlo políticamente en la defensa de la democracia, en la defensa del diálogo, la búsqueda de consenso entre todos, cuando en realidad su discurso, antes de este documento, o sea, su discurso desde que lo conocemos como candidato y mucho más en la segunda vuelta, ha sido más bien un discurso de división, ha sido un discurso de confrontación, ha sido un discurso sumamente ideológico, donde cada argumento ha estado lleno de adjetivos para los gustos varios de todos los auditorios que estaban de turno. Entonces, es un poco difícil buscar el consenso partiendo de esa argumentación tan radical y tan polarizante. Por lo tanto, ya esta primera página me genera una pregunta: ¿realmente se podrá hacer esto? O dicho de otra manera la pregunta, ¿realmente esto es un documento que implica un cambio en el pensamiento del señor Castillo o del señor Cerrón, o es una estrategia simplemente para llegar al 6 de junio y ganar la elección y luego, bueno, ya tendremos que hacer, porque el pueblo lo quiere con su voto, así dirán en ese momento, lo que es, en definitiva, lo que pensamos hacer, es decir, lo que piensan hacer. Sigamos. Estoy comparando aquí a la izquierda el documento Perú Libre y Diario y Programa, que se presentó al Jurado Nacional de Elecciones en diciembre del 2020, que ustedes pueden mirar completo en la página del Jurado Nacional de Elecciones. Comillas: Perú Libre es una organización de izquierda socialista que reafirma su corriente ideológica, política y programática. Para ser de izquierda se necesita abrazar la teoría marxista y, bajo su luz, interpretar todos los fenómenos que ocurren en la sociedad mundial, continental y nacional, sus causas y sus efectos. Ahora leamos un párrafo, también citado textualmente, del nuevo documento, del nuevo llamado plan. Yo no creo que sea un plan, es un documento de lineamiento, pero bueno, del documento que se nos ha presentado recientemente. Comillas: nuestra propuesta recoge la esperanza de cambio de los pueblos y se afirma en un cambio progresivo. El subrayado es mío. Y se afirma en un camino de cambio progresivo pero profundo, verdaderamente democrático, guiado por la búsqueda de derechos y oportunidades para todos y todas con justicia y paz. Y hay un cambio importante en el fraseo y en los contenidos y en los conceptos que están allí. Primero, la teoría marxista en ningún momento plantea un cambio progresivo, y aquí se pone la palabra cambio progresivo, progresivo pero profundo. Y lo segundo dice verdaderamente democrático. La democracia implica fundamentalmente respetar deberes y derechos en un contrato social que se expresa en la Constitución, respetar libertades, no solamente la libertad de ir a votar y el ejercicio de elegir, sino todo tipo de libertades: la libertad de opinión, la libertad de prensa, la libertad editorial. Y también tiene que ver con libertades económicas, ¿no? En consecuencia, este tema de verdaderamente democrático, no sé si es suficiente en el fraseo para dejar de preocuparnos por el tema de la izquierda, que es realmente en el inconsciente, yo diría que también en el consciente, lo que piensa un gran número de los que acompañan al señor Castillo, y creo por su discurso que también el señor Castillo, solo que entiendo que él tiene ahora que buscar un discurso más moderado para lograr su objetivo de ganar la segunda vuelta. Sigamos. ¿Cuál es la estrategia entonces? Cito:
esta ya no es solo la propuesta de Perú Libre, es la propuesta de los pueblos que quieren un cambio en beneficio de toda la familia del Perú. Es decir, y aquí me parece inteligente la estrategia, no sé si tendrá efecto en las personas, ¿no? Bueno, ¿cómo salimos de este problema del documento de Perú Libre que está allí y no lo pueden sacar del archivo del Jurado Nacional de Elecciones? Bueno, vamos a decir que esa era la propuesta del partido, pero como estamos recorriendo el país y escuchando todo lo que nos dicen en las diferentes regiones y en los diferentes lugares y reuniones, vamos a decir que este es el documento que recoge ahora las propuestas de la gente y por lo tanto es un avance con respecto a el primer documento. Inteligente, hay que reconocerlo, pero no creo que es suficiente, ¿no? Porque aquí habría que diferenciar, y este es el tema de fondo para leer este documento, si se trata de una estrategia de cambio real o de una estrategia electoral para ganar una elección en la que hay que diferenciar qué decir antes del 6 de junio y qué hacer después de la elección, ya cuando sean gobierno. Yo creo que por ahí puede estar más bien el tema de fondo. Se plantea además una diferencia, se considera que este es un plan para los primeros 100 días. En consecuencia, eso también le da un matiz. Van a haber otros documentos seguramente que hablan de otros temas, pero me imagino que por ser este el primero que sale y por ser previo al debate técnico y por estar ya muy cerca de la elección, me parece que aquí está lo más importante, si no, no sé por qué manejo de prioridades tienen. Entonces, hay propuestas de salud, de educación, de economía y de cambio constitucional, más o menos. Pero lo primero que debo decir en este aspecto es que se trata de enunciados, grandes lineamientos, en algunos casos con muy pocas cifras, pero en ningún caso especificando los costos de las medidas y las fuentes de financiamiento que van a ser utilizadas para llevarlas a la práctica. Ahí tiene ya un problema serio que no supera para nada el problema que también existía en este punto y en otros en el documento original. Comillas. El modelo neoliberal ha sometido a la pobreza y a la desprotección a millones. La pandemia nos ha afectado a todos y todas, pero ha matado más gente pobre y destruido familias y economía de los menos favorecidos. Aquí hay una buena carga ideológica que seguramente los asesores que están con el señor Castillo no han podido dejar de poner, porque aquí ya empiezan algunas contradicciones. Si el modelo neoliberal ha sometido a la pobreza y a la desprotección a millones, por cierto, si el señor Burneo se confirma que forma parte de este equipo, entonces el señor Burneo ha sido ministro y viceministro de este modelo, ¿no? En consecuencia, yo no creo que él sea el autor de este párrafo, porque sería como decir, yo he participado en un modelo que ha ido a la pobreza y a la desprotección de millones. Este debe ser un párrafo que dentro del grupo, que debe ser, estimo, variopinto, y donde obviamente el control tiene que estar por los más cercanos al señor Castillo o al señor Cerrón dentro de ese grupo, ¿no? Este debe haber sido un párrafo que ha sido impuesto por un criterio político, claramente. Volvamos a repetirlo. El modelo neoliberal, no importa ya el título o el adjetivo, ha sometido a la pobreza y a la desprotección a millones. Vamos a ver. En los 90 se produjo el ajuste, que fue muy, muy drástico porque había que ajustar la economía. Habíamos estado 20 años gastando más de lo que ingresaba al Perú. Era imposible sostener esa situación para poder afrontar los principales problemas del país. El ajuste fue necesario y efectivamente lo hizo el gobierno de Fujimori, el señor Alberto Fujimori, en 90. ¿No? Lo hubiera hecho cualquier gobierno en realidad, porque no era posible seguir con ese nivel de desfase entre lo que se puede gastar y lo que se gastaba. Y entonces, eso fue un ajuste que afectó a muchos, pero luego de ese tremendo impacto, la economía empezó a crecer. No mucho al principio, pero sí empezó a organizarse la economía para generar condiciones macroeconómicas, estabilidad económica, responsabilidad fiscal, autonomía del Banco Central, por mencionar algunos temas. Todo eso ha permitido, junto con la inversión privada nacional y extranjera, y también un mejoramiento en algunos periodos de la inversión pública, desarrollar un crecimiento que sin duda ha generado, y aquí creo que la frase, aparte de ideológica, no es cierta, no, quitémosle la palabra neoliberal. El modelo económico de los últimos tiempos podrá ser criticado porque no es perfecto. Y puede ser mejorado, pero lo que no se puede negar es que la pobreza, ahí dice la pobreza,
era 54% del total de la población antes del modelo económico. 54. Y bajó a 20 al 2019. Bajó de 30 puntos por el mismo método como se mide en todo el mundo. Ahí no hay ningún truco. Entonces, decir que el modelo ha sometido a la pobreza y a la desprotección a millones no es cierto. Lo que sí es cierto es que lo bajó a 20, no lo bajó a 0. Y seguía habiendo, antes de la pandemia, el 20% de pobres. Pero lo que no se puede decir es que ese 20% de pobres fue producido por el modelo. No, era 54% de pobres y bajó al 20%. Y ahora se está hablando de 30% de pobreza, pero no por el modelo, sino por la pandemia, que ha impedido reactivar como debe ser. De manera que ahí tenemos un problema. Y repito, yo estoy seguro que ahí había una negociación para poner este párrafo. La pandemia nos ha afectado a todos y todas, pero ha matado más a gente pobre. Miren, si algo tiene esta pandemia, es que no tiene color político ni diferencia ricos y pobres. Es conocido gente de muchísimo dinero que ha fallecido, con todo el dinero del mundo, y se ha contagiado, y se ha ido a una cama UCI, ¿no? Algunos dirán, bueno, pero ellos han tenido la oportunidad de ir a una cama UCI. Sí, pero la mayoría de las camas UCI no están con gente que tiene dinero, ¿no? La mayoría de las camas UCI están con la gente, digamos, que es asegurada en el Seguro Social o que va a los ministerios, a las instituciones del Ministerio de Salud. Y claro, el problema de la falta de oxígeno, el problema de la falta de camas, no tiene que ver esencialmente con el modelo económico, sí con un descuido tremendo del Estado, hace mucho tiempo es cierto, para atender al sector salud con prioridad, pero eso no tiene que ver con un asunto ideológico, sino con un asunto de tremenda ineficiencia para poner verdaderamente en prioridad el sector salud o el sector educación, ¿no? De manera que, dejando la ideología de por medio, pues este virus, a diferencia de otras enfermedades, claro está, lo que menos tiene es de privilegiar a los ricos. No, aquí no importa si eres rico o pobre, aquí si te infectas y no tienes las condiciones, digamos, en tu organismo que te permitan resistir al virus, pues incluso te mueres. Digamos, entonces en el sector salud, ¿no? Vienen ya algunos de los planteamientos del plan o del documento. Comillas, para nosotros la salud es un derecho y responsabilidad del Estado que debe estar en la Constitución. Muy bien, la actual Constitución, artículo 7, dice todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y de la comunidad. Entonces, en el antiguo plan, como en el nuevo documento, insisten en que hay que cambiar la Constitución para que la salud sea un derecho, cuando la salud como derecho ya existe en la actual Constitución. Aquí no solamente no ha habido mejora ni cambio, sino hay una especie de insistir en algo que claramente no es verdad. La salud debe ser un derecho, ya es un derecho. El problema no es que sea un derecho, el problema es que la política pública tiene que convertir ese derecho en una realidad. Y eso no se hace cambiando la Constitución, sino mejorando la política pública de salud. Entonces, aquí el documento habla de un programa nacional de Perú libre de pandemia. Están aprovechando el nombre del partido también. Bueno, está bien. Esto es un tema que se le exigía a Perú Libre porque en el documento ideológico que está en el jurado no hay nada de salud ni de la pandemia, ¿no? Bueno, ponen algunas generalidades como que vamos a basarnos en evidencia científica, obviamente, eso tiene que ser así si se quiere ser responsable. Vamos a formar un Comando Nacional Unificado de Lucha contra el COVID presidido por el MINSA, ya eso se produce, el MINSA es el que está dirigiendo todo. Digamos, el detalle es que quieren incorporar participación más directa y más efectiva de las organizaciones populares, de las organizaciones descentralizadas, de los gobiernos locales. Por eso está bien, ¿no? Si sirve, y sirve para unir posiciones, para que no pase lo que ocurría en algunas regiones, donde los gobernadores regionales, que son los encargados de salud en las regiones, no el gobierno nacional, pues estaban dando propuestas y generando tipos de comportamiento que no ayudaban a la política nacional. Así que no es solamente un problema del modelo nacional de salud, sino de los propios gobernantes regionales, algunos de los cuales apoyan al señor Castillo, que no han tenido un comportamiento responsable y no han sido un comando unificado. También dicen, impulsaremos la conformación de las asambleas locales de salud, diseño e implementación de un plan preventivo de salud, Casa Respira, para que haya apoyo para las familias que están ubicadas
en centros poblados y en distritos para que tengan oxígeno y tratamientos especiales, y los pacientes que no requieran hospitalización serán tratados en su domicilio. Quiero decirles que en este punto creo que quienes han escrito esto han dicho algo que es correcto. Si hay que hacer algún cambio en el sector salud, es lógicamente pasar del enfoque reactivo, del enfoque solamente curativo, al enfoque preventivo, al enfoque de atender en el primer nivel, o sea, en un centro de salud o una posta, a la persona a tiempo para que no sea necesario que llegue ya grave al hospital. Ahora, claro, siendo eso importante y siendo también importante la participación de la población junto con las autoridades, otro elemento que está aquí también, yo creo que aquí no habría ninguna discusión, creo que incluso hasta podríamos estar de acuerdo. El problema está nuevamente en que este tema requiere pues un cómo y un diseño ya para aterrizarlo en el espacio y en el tiempo que implica los próximos 100 días, como dice el documento, el primer año, y mientras tanto ver cómo atendemos este complejo problema de salud. Sin embargo, debo reconocer que ante la total ausencia de planteamientos de salud en el primer documento, incluso nada sobre la pandemia, aquí han hecho un esfuerzo por tratar de poner una propuesta desde su punto de vista, y yo rescato como positivo el poner planteamientos de participación de la población organizada y también el enfoque preventivo, que por cierto también aparecen en las propuestas de la otra candidata, ¿no? De manera que de la señora Fujimori. Pero estamos ahora refiriéndonos a este documento. Luego ponen promoción de la telemedicina y luego vienen una serie de ofertas: 20 millones de mascarillas, 2 millones de oxímetros, un kit para la vida con 2 millones de frascos de alcohol y jabones, 100 plantas de oxígeno, 1.000 nuevas camas UCI y 5.000 nuevas camas hospitalarias. Eso está bien, pero más allá de la lista de ofrecimientos, a mí me preocupa algo, voy a volver al punto anterior, que dice que vamos a poner o que van a poner en las casas Respira, ¿no? Van a poner a los pacientes que requieren aislamiento, que requieren aporte de oxígeno y tratamientos especiales. Pero dice que van a poner uno en cada distrito o centro poblado. Existen 1.800 distritos en el Perú. Eso no sería imposible, porque 1.800 equipos sí puede haber. Pero dicen también o centro poblado. Ahí sí tenemos un problema. Está bien el deseo, pero centros poblados son más de 100.000. Cumplir, digamos, ya no 1.800, sino más de 100.000 centros poblados, cada uno con un aparato de oxígeno o con un equipo para atender con oxígeno a los pacientes que requieren ese tratamiento, y con tratamiento especializado, es decir, con médicos cerca, no me parece algo que pueda ser operativo a pesar de que sea un buen deseo. Lo dejo ahí. Y dicen luego, aseguraremos la llegada de 60 millones de vacunas. Bueno, aquí, como ya lo dije en otro video, ya están aseguradas las 60 millones de vacunas por el gobierno del señor Sagasti. Están compradas o en proceso de compra. De manera que lo que tendrían más bien que decirnos es cómo las van a emplear, cómo las van a utilizar más rápidamente. Dicho sea de paso, el gobierno del señor Sagasti está acelerando el proceso de vacunación, y antes del 28 de julio ya una buena parte de los adultos mayores y quizás algún sector más de la población ya va a estar vacunado. Qué bueno, pero aquí el punto es que este tema, en todo caso, no es muy novedoso, porque 60 millones de vacunas ya existen. Eso que este gobierno de transición está gestionando. Vamos a las propuestas económicas, las actuales y las anteriores. En el plan de gobierno, así llamado Perú al Bicentenario, hay estas citas: mientras se produzca la reactivación económica, habrá un aumento de la inversión social. Sin embargo, en el mediano plazo tiene que haber equilibrio fiscal. Aquí ya está la mano de algunos asesores, probablemente el señor Burneo y otros, no sé quiénes más están, ¿no? Esto sí es nuevo y nunca se lo he escuchado al candidato. Otra cita: el Estado fortalecerá su rol regulador dentro de un enfoque de economía mixta. La economía mixta es el concepto interesante aquí. La inestabilidad frena el consumo y la inversión privada. Bien, yo podría suscribir estos 3 párrafos, pero nuevamente, esto que seguramente ha sido puesto por personas con su mejor intención para lograr convencer al candidato de que hay que ponerlo en el documento en primer lugar, y luego convencer al candidato que lo diga en los debates que se vienen, y eso no es malo, es legítimo y está bien, ¿no? Pero
El problema es con qué convicción el candidato, si es que se convirtiera en presidente, va a respetar esto o va a respetar esto de la derecha, que es más o menos lo que se piensa el Estado en el documento de diciembre del 2020. Estado regulador del mercado, hasta ahí está bien. Estado descentralizado, compartimos ese punto. Estado fuerte y con facultades. ¿Qué es fuerte? ¿Y qué facultades? ¿Facultades dentro de la democracia y la libertad o facultades para más bien ir en el sentido contrario? Estado redistribuidor de la riqueza, sí, pero ¿cómo? Redistribuidor de la riqueza, quitando de la riqueza a los que la tienen, redistribuidor de la riqueza a través de los impuestos, Estado industrializador, o sea que Estado empresario industrializador, o Estado que promueve la industria privada. Estado nacionalizador, ahí yo no estoy de acuerdo con ese punto, ya lo hemos vivido. Estado revisor de contratos, tampoco estoy de acuerdo con ese punto. Estado sin deuda externa, no entiendo cómo un Estado puede decir que no va a tener deuda externa. Bueno, en autarquía tal vez, pero si podemos emitir bonos soberanos muy baratos para traer dinero de fuera, ¿cuál es el problema? No tiene ideología, eso es un mecanismo de financiamiento. Estado priorizador de demanda interna. Entonces el problema va a ser ahora para los asesores del señor Castillo ver cómo personas que están dentro del grupo de asesoramiento y que piensan como lo que dice el documento de la derecha, no de la derecha política, sino a la derecha del PowerPoint. O sea, este Estado empresario, Estado que no respeta contratos, Estado que se convierte en nacionalizador, o sea, desconoce contratos y además estatiza empresas privadas. En fin, este tipo de Estado, que repito, es una manera de pensar del grupo de personas que están detrás de Perú Libre, detrás del señor Cerrón, y probablemente no creo que se hayan ido ya y no estén cerca del candidato Castillo, con estas ideas que claramente son puestas por personas más moderadas, que obviamente tienen algún conocimiento del tema económico y que están tratando de conciliar este tema. Nuevamente aquí, estimados amigos, documento para, de nuevo, para que mis oídos o los oídos de los peruanos estén más, digamos, melódicos en el tipo de información y la música que escuchamos, o realmente un cambio de actitud y un cambio de pensamiento. Ahí está el tema. Yo se los dejo a ustedes, yo les doy la información, pero ustedes tomen la decisión correspondiente. Luego habla de la inversión pública y la privada también. Dice, todos entrecomillados, se fomentará la empresa privada, se reconoce a los empresarios nacionales que invierten en el Perú, pagan sus impuestos y respetan los derechos de los trabajadores y el medio ambiente. Esto también es un párrafo que no estaba en ningún discurso hasta hace unos días. De Perú Libre, del señor Castillo, de nadie, menos del documento original. Y claramente es un intento de los asesores de poner un documento más centro, más, digamos, menos radical. No dicen nada de inversión extranjera. O sea que deben haber tenido una discusión al interior para ver si ponían algo con respecto a la inversión extranjera. No, definitivamente. El sesgo anti-inversión extranjera es muy fuerte en este partido Perú Libre y es muy fuerte en el señor Castillo, porque él debe haber revisado este documento. No creo que no lo haya revisado. En consecuencia, claramente, aún con fíjense ustedes, aún con este documento que trata de ser más moderado, no pueden disimular su, digamos, aversión a la inversión extranjera, como si este no fuera un mundo globalizado en el que los países, todos los países del mundo, están más bien tratando de tener mejores relaciones con el mundo, con empresas, con gobiernos, con todo el mundo, a través de acuerdos, a través de contratos, a través de inversiones, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un problema serio, ni los documentos moderados pueden disimular esta aversión a la inversión extranjera y claramente, en un eventual gobierno de señor Castillo, este sería uno de los tantos problemas que habría y que seguramente originaría tremendas dificultades para lograr la reactivación que ellos mismos dicen que hay que hacer. Pero para lograr la reactivación, el problema no es que la inversión extranjera ya no venga o se vaya o tenga menos deseo de seguir haciendo inversiones en el Perú. Aquí el problema es que la inversión privada nacional tampoco le gusta este tipo de discurso. Entonces, claro, si la inversión privada más importante, nacional o extranjera, no participa, o se siente amenazada, entonces eso no va a ayudar ni a la reactivación, ni a la estabilidad económica, ni al logro de lo que se dice se quiere lograr. Aumento relevante de la inversión pública. Estos son datos, frases entrecomilladas, citas.
Aumento relevante de la inversión pública. Así, claramente creen que la inversión pública va a reemplazar a la inversión privada. Ya he dicho en muchos videos, eso, la inversión pública es importante cuando se gestiona bien, pero solo cubre una parte de la necesidad, la quinta parte. No puede hacer más. Materialmente no puede hacer más. Fomento de las compras públicas dirigidas a MIPES, ese es un tema importante, también lo tiene la otra candidata, la señora Fujimori. Subsidio temporal por servicios de agua, electricidad e internet. ¿Esto qué quiere decir? Me imagino, en el contexto de la pandemia, quieren subsidiar pago de servicios públicos. Es un tema que tiene una importancia fundamental en la economía familiar y, claro, puede tener un impacto en las familias, de hecho, aun cuando su carácter temporal puede ser discutible. En el Perú todo lo que es temporal se convierte en permanente. Este siguiente punto, freno a la competencia desleal de importaciones, de confecciones, de calzado, de ganaderos, de lecheros, ¿no es cierto? Me preocupa bastante. Porque tiene que ver con el discurso del señor Castillo, que hace poco dijo que él va a desconocer los tratados de libre comercio y que además piensa que debe también cerrar las importaciones que afecten la producción nacional. Y evidentemente eso va en contra de todo lo que necesitamos. Un gran esfuerzo, ya lo expliqué en otro video, hemos negociado 21 tratados de libre comercio desde Estados Unidos a China, con todos, con los del mundo capitalista, con los del mundo, no comunista, pero sí pragmático, como diría yo, que es la situación de China en el mundo, porque en su participación a nivel mundial, China actúa con un gran pragmatismo. Pero bueno, hemos hecho convenios con todos, con los países, con bloques regionales, sin ningún tipo de diferencia ideológica. Tenemos casi el 90% del comercio mundial involucrado en nuestros socios. Vamos a romper eso con temas como freno a la competencia desleal. Eso ya existe. Indecopi es el encargado de frenar la competencia desleal. Lo que está detrás de esto es un intento de elevar aranceles, de cerrar mercado, cosa que ya ningún país serio hace en este tiempo. Porque ya ganamos competencia y competitividad, y quienes no están en condiciones de competir, pues a ellos hay que darle otro tipo de apoyo, hay que darles capacidad para que mejoren su productividad, su eficiencia, su tamaño mínimo eficiente, ¿no? Hay que darles crédito de asesoría técnica, pero eso es una cosa muy diferente a cerrar el mercado para que tengamos este tipo de retroceso, ya además lo vivimos. Crédito accesible al agro de las pymes, estamos de acuerdo, sigue siendo una frase, sin embargo. Ahora viene este tema, donde ya no queda ninguna duda que ni el primer documento ni el segundo documento se pueden diferenciar. Comillas, aporte justo de empresas con sobreganancias. Justo ya es una valoración, implica una connotación de tipo ideológico. Es injusto que una empresa tenga ganancias o sobreganancias. Necesitamos aumentar sustancialmente la inversión en educación y salud. Bueno, hasta ahí aplaudimos todos. Para ello, es una cita del nuevo documento, ¿eh? Para ello debemos nacionalizar nuestras riquezas con nuevas reglas de impuestos y regalías. Bueno, no pudieron tampoco disimular aquí, porque yo estoy seguro que cualquiera de ustedes que me está escuchando sabrá que para mejorar la inversión en educación y salud, el tema, ergo, no pasa por nacionalizar riquezas, ¿no? Pasa por tener mejores políticas de educación y de salud, ¿no? Y que cada quien cumple su papel, el Estado, el mercado, la inversión privada, etc. Los costos de producción del cobre son los más bajos del mundo y las transnacionales mineras están obteniendo sobreganancias. Claro que los precios del cobre y el oro están altos en este momento, no por mucho tiempo, pero están altos, gracias a Dios, porque en medio de esta desgracia de la pandemia que nos bajó los ingresos, por lo menos hemos tenido mayores exportaciones en valor y esas mayores exportaciones han dado lugar a mayores regalías y a mayor impuesto a la renta. Y el impuesto a la renta sube, también es más canon, más sobrecano, etc. Pero lo que está en este párrafo entrecomillado es que es malo que existan esas sobreganancias y por lo tanto hay que quitarle las sobreganancias a las empresas extranjeras, ¿no? Y por lo tanto plantean un nuevo impuesto a las sobreganancias, regalías en función de las ventas, renegociación de los contratos de estabilidad tributaria con las grandes empresas, y ahí viene un párrafo que sí me parece ya bastante forzado, ¿no? De esta manera, haciendo todo esto que va en contra de las empresas, que va en contra de la inversión, que va en contra de la estabilidad,
y de la tranquilidad que debemos generar en el ámbito económico, dice, de esta manera aseguraremos sostenibilidad fiscal con una mejora en la presión tributaria de manera inmediata. Lo que creo que van a espantar a tantos, si es que lo hicieran, que van a tener menos ingresos de impuestos, por más que el precio del cobre esté en el aire, esté arriba, ¿no? Que esto, pues al final, como costo neto, será negativo o será un beneficio negativo para el país. Luego plantea una segunda reforma agraria. Dicen, la política sectorial de la agricultura se ha ejecutado verticalmente, de arriba hacia abajo, sustituyendo las iniciativas de los productores locales. Entonces plantean un desarrollo rural agrario y participativo de una agricultura con enfoque territorial y desde abajo. Discurso, frases, pueden leer bonito, pueden gustar, no pueden gustar, pero la segunda reforma agraria, es que la primera reforma agraria fue exitosa, es que la primera reforma agraria fue, digamos, cumplió con sus objetivos. ¿Qué pasó con esos tremendas plantaciones y empresas que se nacionalizaron en los años 70, se cooperativizaron? El cooperativismo es un buen sistema, pero aplicado a la agricultura de ese tiempo, sin inversiones, sin capacitación, sin formación técnica, ¿no? Y entonces se creyó que distribuyendo la tierra y eliminando el latifundio, que por cierto no era económico, pero convirtiéndolo en eso, en un parcelamiento total y en algún caso con estas cooperativas que tomaban los proyectos más rentables, íbamos a salir adelante. Y no salimos adelante. La agricultura se retrasó décadas con esa reforma agraria primera. ¿Que se necesitaba una reforma agraria? Sí, pero una reforma agraria tecnológica, productiva, mirando al mundo. No una reforma agraria que produjera justamente mucho de la pobreza rural que existe y mucho del abandono que el campo tiene. Entonces, ¿cuál es la solución que nos dan aquí? No, es que esa reforma agraria se hizo verticalmente, de arriba hacia abajo. Nosotros lo vamos a hacer de abajo hacia arriba. Ahí está el tupillo comunista o comunistoide, ¿no? Eso de que desde las comunas locales se puede llegar hasta el gran estado arriba, eso ya lo hemos leído, ya lo hemos escuchado, y no funciona. ¿Son más de 2 millones de productores agrarios? Sí. ¿Y muchos de ellos están en pobreza? Sí. Pero a ellos hay que llegar de otra forma. No, digamos, como dice a la derecha, revisando el acaparamiento del monopolio de tierras. Aquí está clarísimo. No lo han podido disimular también. Tercer elemento que descubro que no tiene forma de disimularse. Van a tratar, o intentan, o el subconsciente los está traicionando al escribir, de volver a repartir tierras entre los que considera que es lo justo para que no haya monopolio de tierras. ¿Qué es esto? La agricultura de exportación de la costa y ahora de segmentos de la sierra también, porque parte de la sierra también tiene productos de exportación. Si tuviera más, si tuviera mayor conectividad. Esto es un resultado exitoso, con millones de peruanos que están vinculados a ese trabajo, con millones de dólares de inversión, con gran diversificación de la oferta exportable agraria peruana, que si bien es cierto, todavía es pequeña frente al mundo, para nosotros ha sido un cambio cualitativo extraordinario. Esos espárragos frescos, en conserva, blancos, verdes, esos frutas diversas, maravillosas, ese café, ese cacao de nivel internacional, por mencionar solamente algunos de los principales ítems, son diversos que están en la agricultura de exportación, no pueden manejarse con estos criterios. Pero claro, como la idea es no lo que extranjero, no lo que tiene que ver con el exterior, incluso los tratados de libre comercio, vamos a concentrarnos en la producción agraria interna. Y no está mal, hay que concentrarse ahí también, hay que sacarnos de la pobreza, pero no se les va a sacar de la pobreza con reparto de tierras o con discursos en esta, entre comillas, segunda reforma agraria. En esta segunda reforma agraria que dicen ellos que van a hacer, lo que van a hacer es repetir lo que se hizo en los 70, pero con mayores problemas, porque ahora no estamos como en los 70, ahora tenemos un sector agrario exportador en la costa muy importante, que lógicamente desaparecería. Ya están yendo parte de esas inversiones a Colombia. Esto es un hecho. Y así van a empezar, y si esto sigue se sigue con estas ideas, esto se va a masificar. Y entonces, ¿qué vamos a hacer?
Miren lo que dice aquí: disminuir y reorientar la importación de alimentos dando preferencia a la agricultura andina y orgánica. Yo en el otro video, sin saber esto, me adelanté a decir esto que está subiendo el tipo de cambio por la especulación y por la incertidumbre, y esto ha originado que sube el precio del pollo, que sube el precio del maíz importado, y entonces está subiendo el precio del pan y el precio de los fideos, por ejemplo. Yo advertí que eso, si se aplicaba en un futuro gobierno, ese tipo de medidas, pues lógicamente el tipo de cambio seguiría subiendo y los precios del pan, y no me equivoqué, porque ahora en este nuevo documento, que supuestamente es una revisión más madura de lo que decía el documento ideológico de diciembre que presentaron al jurado, dice que van a disminuir y reorientar la importación de alimentos. ¿Qué significa esto? En otras palabras, también ya se intentó en los 70 fracasando, ¿no? Nos van a querer decir que ya no comamos el pan que nos gusta y que comemos y que producimos en todas las panaderías del Perú, sino que comamos otro tipo de pan, o que no comamos pan porque es más nutritivo no comer pan. ¿Lo sabe esto la gran población que dice bravo y aplaude? No. Pero cuando esto se haga, porque esto ya pasó en el Perú, ni siquiera estoy adivinando, solamente estoy recordando lo que va a pasar, la gente va a decir, ¿cómo? Yo no voté por esto. Va a pasar, van a decir, usted tiene que ser solidario, así que cambie su patrón de consumo. Los patrones de consumo no cambian por ideología o por decreto o por un dispositivo legal, por más bien intencionado que esté. Tienen que ver con profundos elementos cualitativos que las personas tenemos y que tienen que ver con algo que también es fundamental: la libertad para elegir qué consumimos dentro de nuestras posibilidades, por supuesto. Muy bien, sigamos. Educación, retorno seguro y oportuno de educación presencial. Bueno, es un objetivo que podemos compartir. Priorizar la vacunación de maestros también es un objetivo que podemos compartir. Organizar la jornada escolar por turnos de mañana y tarde con más horas de educación al aire libre. Sí, este es un tema que ya también está en otras propuestas, no es una gran novedad. Pero claramente quieren volver a la educación presencial. Pero en este documento, que pretende ser un documento mucho más elaborado para convencer a quienes no están convencidos o para decirle a todos, todo lo que han dicho de nosotros no es cierto, ¿dónde está, punto, algún planteamiento con respecto a la educación de nuestros hijos que es adecuada o es inadecuada? La educación que reciben nuestros niños y jóvenes en los colegios públicos, en general en el Perú, ¿es adecuada? ¿Qué hay de los contenidos educativos? ¿Qué hay de la educación en valores? ¿Qué hay de las competencias educativas y los objetivos educativos que debemos buscar? Nada de eso, nada. Nada, y este es el segundo documento. Habrá que esperar un tercer y un cuarto documento, se acabó la elección ya, ¿no? Y eso, el señor Castillo es maestro, es profesor. Él debería meterse aquí para revisar estos asuntos que no pueden ser tan generales y tan, digamos, poco profundos. Es un tema tan importante. Y luego viene, no podía faltar. Esto sí ya es el cuarto elemento que encuentro, que no se pudo disimular, porque claramente es un compromiso con el ala radical que sostiene principalmente al señor Castillo y que está dentro de Perú Libre. Quieren una nueva constitución, ¿no? Y para eso, como esto es para los 100 días, en los primeros 100 días harían un referéndum constituyente para decir a la población sí o no quieres una constitución. Y si la población vota por el sí, se hace una nueva constitución. Entonces dedicamos los próximos 3 años del nuevo gobierno a discutir la nueva constitución, a votar por la constituyente, y la salud y la educación y la reactivación y la inversión y el empleo y los ingresos. No, el énfasis va a estar en la constitución. ¿Por qué? Porque se piensa que con la nueva constitución, miren aquí los argumentos. ¿Por qué se necesita una nueva constitución? Porque es urgente atender la salud de nuestro pueblo. Porque es urgente reactivar la economía y el empleo. Estos son entrecomillados. Porque es urgente que nuestros niños vuelvan a encontrarse. Porque es urgente reconstruir nuestras instituciones. Porque es urgente recuperar el verdadero sentido de la democracia, la soberanía del pueblo y el diálogo. Por favor, díganme, haciendo un momento de reflexión, ya no estamos hablando de votar. Estos argumentos a la izquierda de esta presentación, que son citas textuales del nuevo documento, del documento que plantea como el nuevo plan de gobierno, ¿no? Recientemente publicado, ¿no? ¿Son razones para cambiar la Constitución? ¿O son razones para mejorar las políticas que hay en los respectivos sectores? Es la verdadera razón por la que quieren cambiar la Constitución. Ellos mismos lo dicen aquí, ahí sin disimulo, ¿eh?
la constitución de la dictadura debe dar paso a una constitución de la democracia. Es decir, como la constitución del 93 se hizo en el marco de un gobierno que, como sabemos, se generó un autogolpe, ¿no? Entonces esa constitución es írrita, esa constitución no tiene validez. En la práctica esa constitución ha sido variada en muchísimos artículos y forma parte de los últimos 30 años de una situación que ha hecho que el Perú en muchos aspectos mejore, y en otros todavía no, pero en muchos mejore. Así que es un tema político, ideológico, no es un tema como lo que nos están diciendo aquí a la izquierda. No se necesita cambiar la Constitución para atender todas estas urgencias, como dicen ellos. Un Estado que tenga un rol planificador, regulador, inversor, bueno, ahí está, pues ese es el punto. O sea, otra cita, por si acaso, no es un tema que yo lo pongo. Tiene un Estado planificador, un Estado empresario, un Estado que invierta en empresas y que por lo tanto compita con las empresas privadas o saque a las empresas privadas, mucho mejor si son extranjeras. Muy bien, entonces estamos comentando este nuevo documento, Perú al Bicentenario de Corrupción, y claramente puedo concluir que aunque es un buen intento para tratar de que el candidato Castillo no se vea tan radical y ayudarlo también a tener un discurso, y me imagino que en los debates que vienen poder afrontar con algunas de estas ideas de manera más adecuada los temas que necesita el país, y teniendo en cuenta que algunos de los temas, muy pocos, pero algunos, como lo he podido decir, tratando de hacer un análisis equilibrado, podrían ser de consenso, no han podido disimular los temas de fondo, ideológicos, que además forman parte del sentido central de la presencia política del Perú Libre y del propio candidato Castillo, todo lo que están detrás, que es el cambio de la Constitución, el cambio del modelo económico, la presencia de un Estado que desconoce los contratos públicos, que ahuyenta la inversión extranjera, definitivamente estatiza lo que crea que debe estatizar, considera que de esa manera va a mejorar los problemas que tiene. Muy bien. He tratado de hacer una crítica, vamos, no puedo dejar de opinar, pero claramente espero que ustedes, con estos elementos, tengan mayor información para tomar una decisión. La decisión la tienen que tomar ustedes. Muchas gracias.